Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, no quiero decir nada, no sé en qué ha estado trabajando usted, pero despide un olorcillo a azufre, que es que parece que viene usted de las calderas de Pedro Botero, de verdad, en serio, ¿eh? Es Pues inquietante. Si le parece poco, don César, Pedro Sánchez y Lady Triana, pues yo creo que sí, eso ya, sí, ¿no? sí. No me diga más, lo entiendo a la perfección. Al final me sucede un poco como a los pobres pescaderos, ¿verdad? Cuando llegan a trabajar, de trabajar a casa, que se tienen que estar frotando prácticamente con papel de lija y el olor a pescado no desaparece, don César. Estaba aquí viendo la foto de Sánchez. Si le apuran un poquito en la cumbre de la OTAN, no sale la foto directamente. Sí, la verdad es que vamos, ni Lituania, ¿eh? Parecía Pues, que estaba incluso jugando como cuando jugábamos al béisbol de pequeños, ¿verdad? Parecía que iba a coger base, ¿no? Parecía como que se estaba intentando ir y digo, en cualquier momento sale corriendo. Es que es el precio que le han obligado a pagar por todo esto, porque esto es un gran paripé y se está explicando muy mal. Sí. Es decir, él ha firmado el comunicado que al final, pues en la cumbre de la OTAN, pues plantea que hay que elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto, pero a cambio le dijeron, mira, tienes que hacer dos cosas. Uno, callarte y no anunciarlo. Ya faltó a su palabra porque lo anunció públicamente. Y en segundo lugar, en la cumbre te estás calladito. Pliegas las orejas, firmas y no haces ningún comentario al respecto. Y te aguantas con como te pongamos en la fotografía. Teniendo en cuenta cómo es Sánchez, esto le ha costado Dios y ayuda. Entonces, Sánchez no ha hablado con ninguno de los grandes líderes de la OTAN. Apartado el resto. Tampoco al marcharse. De hecho, él se queda el último para evitar a Donald Trump, para evitar cruzarse con Trump. ¿Qué tiempos aquellos en que corría como un desesperado a ver si pillaba a Joe Biden a la salida del baño? ¿eh? Sí, que Joe Biden pensó que era un tipo que le quería vender la farola o que le iba a pedir una limosna. Sí. Iba mirando como diciendo, ¿quién es este? ¿No? Si aquí no estamos en Roland Garros, ¿este es un recoge pelotas o este qué es? Sí, la verdad es que sí, qué triste. Entonces, Sánchez, que siempre además le gusta que le hagan la foto hablando con algunos de ellos para que parezca que está en toda la pomada, pues no. Él asume ese papel, firma el documento que compromete a los aliados a elevar el gasto en defensa, vamos a poner entre comillas, ¿no? Lo de defensa al 5% del Producto Interior Bruto, pero se ha excluido la palabra todos del comunicado. En el comunicado no pone que todos tengan que elevar al 5%. Y tampoco pone que haya que hacerlo el año que viene ni el siguiente. Esto es un trilerismo entre todos. Entonces, mientras que la OTAN dice que no hay excepciones ni trato especial para ningún Estado miembro porque no podrían asumir que a un país se le diera la posibilidad de no realizar ese desembolso, Sánchez firma sabiendo que Rutte sabe a su vez que España no va a cumplir. No va a cumplir. Lo cual es muy descarado, porque es que es una sensación de que nos toman por idiotas y seguramente no se equivocan mucho. Esa es la gran cuestión aquí. Esa es la gran cuestión. Sobre todo porque da igual el medio que elijas, da igual el periódico que elijas, el desinformativo que elijas, nadie plantea esto en estas condiciones. Hay unos quejándose de que Sánchez no eleve el gasto, diciendo que nos pone en peligro y que por lo tanto peligra nuestra alianza con la OTAN. Alguno decía incluso que nos iban a echar, ojalá.
No. España Ojalá. no tendrá esa suerte. Claro, España. no caerá esa breva, ¿no? No, esa breva no va a caer. Y luego tienes a otros diciendo, no, porque claro, Sánchez hace muy bien, porque claro, no puede permitir plegarse a los intereses de la OTAN, pero si España está plegada absolutamente a los intereses de la OTAN. Pero Los dos enfoques son profundamente falaces. Totalmente. Trump, el día previo a la cita de hoy, de este miércoles, arremete públicamente contra Sánchez diciendo que España es un problema en cuanto al gasto. Él decía, hay un problema con España no está de acuerdo, lo cual es muy injusto para el resto, pero ya está. Y luego dice, España amenaza con hacer descarrilar la cumbre de la OTAN si no firmara. Bueno, pues evidentemente que iba a firmar. Evidentemente que iba a firmar. El problema es que al final el compromiso que adquiera Sánchez no lo va a cumplir él. Porque esto es al año 2029. No, eso, hombre, yo no pondría mi mano en el fuego porque él no va a estar en el poder en el 2029, pero esa es otra cuestión. Pero bueno, efectivamente, muy largo me lo fiáis y como me lo fiáis muy largo, pues a lo mejor resulta que hay otro. En realidad, además, no es un 5%, también nos están engañando, es un 3,5%. Porque se han sacado de la manga lo del 3,5% más el 1,5% en gasto adicional en infraestructura. Sí. Y el compromiso es hacerlo hasta el año 2035. Por lo tanto, no había consenso. La inmensa mayoría de los países no se pueden permitir ese desembolso. Y en este caso, pues han utilizado a España, que era el país que menos podía permitirse ese desembolso porque ni siquiera está cumpliendo el objetivo actual del 2%. Y entonces han hecho un enjuague para que parezca que realmente pues hay un consenso en esta cumbre de la OTAN, que iba a ser la gran cumbre de la OTAN, que iba a encumbrar, ¿verdad?, a Zelensky, que iba ya a poner fin a la guerra de Ucrania y que con todo lo que ha sucedido con Israel e Irán, todo esto se ha ido al garete. Sí, porque al final los medios no son infinitos, aunque algunos lo piensen. Por ejemplo, los nacionalistas catalanes cuando roban al resto de España, pero la verdad es que los medios son limitados. Y Zelensky, mira que el tipo se agarra como una garrapata. ¿Te has puesto esta chaqueta? A su sillón de dictador, pero vamos, no lo tiene nada fácil. Zelensky se ha puesto esta chaqueta. Sí, eso demuestra, en fin. Ha llegado a La Haya, además, con menos protagonismo que en todas las cumbres anteriores. Ya no es la novia en la boda. No lo es. Ya no lo es. No lo es. Es la tía Manuela que estamos deseando que se muera y no venga ya. Mantuvo una reunión con el primer ministro interino neerlandés. Fíjese cómo es el asunto. Menudo nivelazo, Menudo nivelazo. Yo he tenido que mirar a ver cómo se llamaba. Don César, Dick Schoff se llama el hombre este. Y ahí pues se anunció un nuevo paquete de ayuda con 100 radares antidrones y también la producción de drones en Países Bajos. Una reunión en la que no se incluyó ninguna mención a la OTAN. Funcionarios de Kiev llevan trabajando todo el día para confirmar una reunión con Trump. Le han preguntado a Donald Trump y dice, bueno, pues podría reunirme con Zelensky. En una entrevista con Sky News, Zelensky dijo que había planes en marcha, que era cuestión de tiempo. La idea era que ambos se reunieran en la cumbre del G7, pero como salió zumbando Trump con todo el tema de Israel e Irán de la cumbre del G7, pues no se pudo producir esa reunión y luego Zelensky, para no quedarse, pues eso, sentado en la mesa, exactamente, sentado en la mesa después de que su novia se fuera o su amante o la que pretendía ser su amante se fuera, pues él también se fue, diciendo que también estaba en riesgo su vida y tal, y entonces se marchó del G7 y no se había producido ese encuentro. Zelensky lo que quiere es ofrecer a Trump la posibilidad de comprar armas estadounidenses, pero con dinero europeo, lo cual es maravilloso. Sí, es fantástico, sí. Especialmente los sistemas de defensa aérea, como los famosos Patriots, y diplomáticos europeos han dicho que sí, que no hay ningún problema, que solo pagamos los europeos y que no hay ningún problema y que se le dará a Zelensky lo que haga falta. Ya se habla de otro paquete de $40.000 millones en ayuda militar este año. Estupendo. Las esperanzas ucranianas de ingreso en la OTAN evidentemente se han diluido completamente. Recordemos que el año pasado, en la cumbre de la OTAN, se prometió una vía irreversible hacia la adhesión. Tema que ha sido excluido evidentemente de la agenda formal. Tampoco se habla de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que era el segundo plato que se le ofrecía a Zelensky. Y antes decía que le habían entrevistado en Sky News porque primero había estado en Reino Unido. Con su gran amigo. Eso es muy duro, O sea, es que entre Ucrania en la Unión Europea, de verdad que es muy duro,
A ver, ahí hay muchos problemas de índole financiero, evidentemente. Es una reestructuración completa de todos los fondos de cohesión. El sector agrícola europeo sufriría lo que no está en los escritos, ese sería ya el último clavo en su ataúd. Estos son elementos que aquí hemos citado en numerosas ocasiones, pero luego hay otros oscuros de los que nadie quiere hablar, y es que Ucrania era el patio trasero de muchas prácticas irregulares, ilegales, tráfico de armas, de personas, de niños. Delictivas. Claro. Y sí. y tú necesitas que un país en el que se realizan este tipo de prácticas con tu colaboración, ojo, no esté dentro del club europeo, porque entonces en el momento en el que empiece a tener que cumplir determinados requisitos, en el momento en el que tenga que ser fiscalizado, pues evidentemente descubres el fregado que hay dentro, que de hecho la propia Comisión Europea fiscalizó a Ucrania en el año 2021 y emitió un informe, que también he citado aquí en alguna ocasión, diciendo que era un estado corrupto hasta la médula y que en ningún momento se podía plantear ningún tipo de proyecto para incorporarlo a la Unión Europea. Eso es evidente, vamos. Eso es evidente. Entonces, todo esto, bueno, pues según vaya bajando el suflé Zelensky, según el panorama internacional vaya virando hacia otros sitios, no descartemos que dentro de unos meses a lo mejor la cuestión de Taiwán otra vez se vuelva a poner calentita, porque hay que ir virando determinados argumentos y sobre todo, si finalmente se produce ese acuerdo entre Rusia y Estados Unidos y finalmente se llega a la paz en Ucrania, pues evidentemente todas esas promesas, todas esas ideas de lo que puede ser la nueva Ucrania entrando en la Unión Europea, pues quedarían por su propio peso. También es verdad que todo depende del territorio de la nueva Ucrania que quede después, porque claro, si es una zona del oeste y una parte del centro, incluido Kiev, pero toda la zona del este queda fuera, pues el tema de los fondos de cohesión que recibiría Ucrania sería inferior, etcétera, etcétera. Pero bueno, es evidente que la parte del este queda fuera, vamos. Evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como sigan dejando a los rusos funcionar, al final en lugar del 20%, a lo mejor queda bajo control ruso un 30 o un 35% del país, con la autorización, la colaboración, el permiso y la aceptación de las personas que viven en ese territorio, que también hay que decirlo. Sí, yo no tengo ninguna duda. Que la gente se olvida de esto normalmente, ¿no? Sí. Respecto al tema de Irán, también hay noticias hoy. El Pentágono ha decidido minimizar ahora el calibre de su ataque a las instalaciones nucleares iraníes, lo que había sido la gran operación, la gran destrucción. Ahora ya no lo es tanto. El programa nuclear de Teherán, nos dice el Pentágono, que no ha sido destruido, como afirmó Trump, que ha sido aplazado, es la palabra que están utilizando. ¿Aplazado? Sí. Lo han retrasado. Toma castaña. Siguen siendo peligrosos los iraníes, siguen queriendo una bomba nuclear. Hemos tocado un poco las narices, pero no hemos conseguido hundir su programa nuclear, con lo cual tenemos aquí follón para rato. Es de lo que se Bueno, no cabe la menor duda, porque además este éxito clamoroso y chupiguay que se había logrado y todo lo demás, usted me contará a mí. Así se prepara también a la opinión pública para futuros bombardeos. Sí, no cabe duda, pero vamos, esto hemos destruido, hemos triturado, ya es la paz, que Dios bendiga a Israel y a los Estados Unidos de América, pues al final nada. Y uno se explica la cara que tenía el secretario de Estado, que por cierto tiene unas orejas de soplillo que yo no me había percatado hasta ahora y lo conozco hace años, pero lo vi el otro día y parecía un 600 con las dos puertas abiertas. Sí, me quedé pasmado. Cuando va en el coche y baja las ventanillas puede generar un accidente de tráfico. Sí. Yo tengo la sensación de que le debe de dar tantos soplamocos en las orejas Donald Trump que ya se las ha puesto así, porque yo a este hombre no le recuerdo de esta manera, pero es que me imagino que llega y le está dando pero collejas a todas horas. Hay gente que se opera de esas cosas, hay otros que a lo mejor en lugar de operarse se ponen cinta de doble cara. Bueno. Yo, si hay que elegir, pues recomiendo lo primero antes que lo segundo, aunque en cualquier caso pues hay que aceptar cada uno como es, ¿no? Al final, ¿qué sucede aquí? Pues que el complejo militar industrial y los estrategas de Washington superan esa paradoja de la que hablábamos ayer. Porque claro, si desde la administración norteamericana e israelí se afirmaba que la amenaza de las armas nucleares iraníes había sido eliminada, pues entonces ya no podía sostener que Irán va a desarrollar la bomba atómica, y si Irán no va a desarrollar la bomba atómica no te puedo sancionar, y si no te puedo sancionar, entonces ¿qué sentido tiene toda la película que estamos montando aquí? Entonces el Pentágono se ocupa de enmendar la plana y sobre todo, y esto es lo importante, lo filtran los grandes medios de Estados Unidos y de Reino Unido para que les hagan de altavoz. Y hoy la portada de la agencia Bloomberg, la portada del New York Times, la portada del Wall Street Journal, todos iban por esa línea. ¿Cuál es el contenido exacto de la filtración que sale del Pentágono? Dicen, según los primeros informes de inteligencia de Estados Unidos, los ataques aéreos estadounidenses solo tuvieron un impacto limitado en el programa nuclear de Irán
mientras que el organismo de control de las Naciones Unidas insta a realizar nuevas inspecciones de las instalaciones. Hay un informe, que es el que han filtrado, de la Agencia de Inteligencia y Defensa del Pentágono, que indica que es muy probable que los bombardeos no hayan dañado ni siquiera los componentes fundamentales del programa iraní bajo tierra, incluidas las centrifugadoras. ¿A que no nos pilla de sorpresa, don Lorenzo? En absoluto. Pero es que Trump dijo el fin de semana que había destruido totalmente los objetivos. Puedes decir obliterated, que sería algo así como machacaos, trituraos, pero vamos, la secretaria de laminaos. Prensa, sí, pues la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, publicó ayer en X, en la red social X, que la conclusión de los servicios de inteligencia sobre este impacto limitado, difundido primero por la CNN, era rotundamente falsa y un claro intento de desacreditar al presidente Trump. Muy bien. Ese martes por la noche, el mismo martes por la noche, ayer por la noche, Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, y que ya hemos contado aquí que es uno de los de la AIPAC que está haciendo ahí un trabajo soterrado y sucio, aunque desde luego es uno de los que más está trabajando en la administración Trump, también dijo que estos informes del Pentágono son completamente absurdos. Y por su parte, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el señor Grossi, que yo no sé si ya le han dado el pasaporte israelí, declaró a Fox News que el programa atómico de Irán ha sufrido un importante retroceso, pero que él no es capaz de determinar si esto significa meses o años. De esta forma, pues dejas abierta toda la puerta para seguir años con esto. Bueno, y el que queda como rufete en Lorca es Netanyahu. Claro. Porque, claro, Netanyahu se las prometía muy felices, es decir, nosotros agredimos, ahora vienen los americanos y terminan la faena, qué bien lo he hecho, no me juzgáis, no voy a la cárcel, me mantengo en el gobierno, y ahora resulta que esto es el parto de los montes, como yo lo denominaba en un editorial precisamente en el día de ayer, ¿no? Es que, vamos a ver, hay que tener muy claro que Israel no tiene capacidad para destruir estas instalaciones subterráneas. No la tiene. No, eso es obvio. No la tiene. ¿Estados Unidos la tiene? Estados Unidos puede tenerla. ¿La ha utilizado? No, no la ha utilizado. Una cosa es que tú puedas plantear ataques contra instalaciones nucleares o de cualquier otro tipo, de infraestructuras de cualquier tipo, y otra cosa es que tú plantees un cambio de régimen con una invasión del país. Que eso el Pentágono no quiere verlo, ni escucharlo, ni en pintura, porque saben que es imposible. Sí, claro. No. Vamos a hablar del tema del cambio de régimen el próximo sábado en el gran reseteo en cesarvidal.tv. Está recopilando bastante información. Y todos aquellos que encumbran al Shah de Irán se darán cuenta del pájaro también que era el famoso Shah. No, el Shah era un pájaro. Lo que pasa es que, claro, no es difícil vender la idea de que era mejor que Khomeini, porque es que, claro... El tema es si antes del Shah había alguien bueno. Antes del Shah había alguien bueno. No, claro, es que esa es la pregunta que nadie se hace. Sí. ¿Qué había antes del Shah? Bueno, pues lo contaremos el sábado. Luego este movimiento se acompaña con un posicionamiento público de Trump que también ha sorprendido a propios y extraños y que tiene ya que ver mucho con este ámbito económico en relación a los intercambios comerciales que tienen Irán y China. Porque el presidente norteamericano ha dicho que ve bien que China compre petróleo al régimen de Teherán, lo cual supondría enterrar décadas de sanciones porque en teoría Estados Unidos no permite utilizar infraestructuras occidentales para que Irán pueda venderle el petróleo a China. Entonces, estas sanciones que estaban en marcha a pesar de que Biden también había dado este visto bueno, aunque de forma soterrada, para rebajar la presión inflacionista que provoca todo incremento en el precio de los hidrocarburos. Lo contamos aquí. La administración Biden de tapadillo permitió a Irán saltarse las sanciones para así rebajar el precio del crudo en los mercados internacionales y de paso también pues meter cizaña en el seno del cártel de la OPEP dirigido por una Arabia Saudí que no se llevaba bien con el presidente Biden. Entonces decía, bueno, pues si Arabia Saudí recorta la producción para fastidiar a Estados Unidos, pues yo voy y hablo con Irán para que la aumente. Y entonces Irán, miel sobre hojuelas, puedo vender petróleo, puedo venderlo con facilidad, me salto las sanciones porque Estados Unidos me deja que me las salte, China recibe el crudo a bajo precio y además pues le fastidió la estrategia al cártel de Arabia Saudí. Posteriormente también se lo fastidiaría a Rusia porque la OPEP es la OPEP, pero luego está la OPEP Plus, que es la OPEP junto con Rusia, dirigida por Arabia Saudí y Rusia. Y ahora Trump, en medio de esta guerra o de este alto el fuego, ya como queramos llamarlo, entre Israel e Irán, anuncia en las redes sociales lo siguiente. El mensaje es: China puede ahora seguir comprando petróleo a Irán. Eso es lo que ha puesto Trump. Bien. Muy bien. Entonces, esto se produce horas después de que Trump anunciara que los rivales de Oriente Medio habían acordado un alto el fuego
Un alto el fuego que, como dijimos ayer, pues en el primer momento ya se había violado. Y hay gente que no está entendiendo muy bien esto. Mi interpretación, que luego posteriormente he visto como algún miembro de la administración Trump también ha ido por esta línea en algunas declaraciones, es que lo que está apuntando Trump no es al fin de las sanciones a Irán, sino que con esto lo que está diciendo es que se aleja la posibilidad de un bloqueo del estrecho de Hormuz, que es por donde Irán lleva el petróleo a China. Pero aquí lo relevante es que es la primera vez que se acepta públicamente por parte de la Casa Blanca que las sanciones a las exportaciones de crudo iraní podrían tener los días contados. Ni en el Tesoro ni en el Departamento de Estado el señor Marco Rubio tenían ni idea de que Trump iba a poner un mensaje de este tipo. De hecho, ellos son los encargados de las sanciones al petróleo iraní. Desde luego, el papel que está jugando Marco Rubio es fantástico. Está fuera de juego en todas. Es que no coge balón, no coge balón por ningún lado, ¿eh? O sea, es algo... Blinken era un estadista de máximo nivel comparado con Blinken, que era una calamidad total y absoluta, Blinken era Metternich comparado con este, ¿eh? O sea... Estaba buscando algún ejemplo, pero sí, Metternich. Era Metternich comparado con Marco Rubio. Pero claro, están los del Tesoro y el Departamento de Estado diciendo, pero bueno, ¿qué está diciendo Trump? A ver, en estos momentos, aunque no se esté hablando de ello, la administración Trump está negociando un nuevo marco comercial con China. Está dando marcha atrás en esa guerra arancelaria que, aunque ya pasa a un segundo plano por la guerra de Israel contra Irán, sigue ahí. Y es muy posible que este anuncio de Trump no implique el fin de las sanciones a las exportaciones iraníes, sino una especie de exención o de excepción para China en el marco de estas negociaciones. Es decir, sanciono o pongo obstáculos, sanciono a las compañías que ayuden a Irán a exportar su petróleo siempre y cuando el destino de ese petróleo no sea China. China es el mayor importador mundial de crudo. Hemos comentado que obtiene alrededor del 13% del petróleo de Irán. Es probable, algún oyente me lo comentaba el otro día en redes sociales y me decía, Lorenzo, puede ser más. Es verdad que puede ser más porque hay algunas importaciones que se ocultan como envíos procedentes de Malasia y otros como envíos de los Emiratos Árabes Unidos y también a través de Omán. Porque claro, si compra China a Emiratos, a Malasia o a Omán, estás eludiendo sanciones de Estados Unidos. Es verdad que Pekín no reconoce estas sanciones, pero bueno, hay más facilidad pues a la hora de hacer contratos de seguro, a la hora de plantear bueno, pues tanto la carga como la descarga. La descarga menos, porque la haces en China, pero la carga sí. El hecho de que pueda haber barcos de otras banderas que puedan entrar en ese estrecho de Hormuz para llevarse el crudo. Entonces, China oficialmente no ha comprado ni un barril iraní desde junio del año 2022. Oficialmente, digo. Oficialmente, efectivamente, claro. Sí. Hace usted muy bien subrayando lo de oficialmente. Claro, porque Xi Jinping, que sabe latín, cuando se ponen las sanciones, le dice a Biden, dice, oye, pero si vosotros os estáis saltando las sanciones, y entonces le debió decir Biden a Xi Jinping, pues no, pues sáltatelas tú también, pero cállate la boca, que es lo que estoy haciendo yo. Entonces, aquí todo el mundo sabía que Irán estaba vendiendo crudo a China con el beneplácito de Estados Unidos. Y es lo que han estado haciendo. Entonces, a pesar de esas sanciones, se ha ido manteniendo este flujo. Esto se debe, fundamentalmente, y esto también tiene mucha relación con el hecho de que haya dos modelos económicos complementarios y que tienen determinados trasvases, ¿verdad?, de un lado al otro, no solo en el término monetario, sino también energético, porque los chinos han construido una cadena de suministro fuera del control occidental que incluye barcos, lo que se denomina ahora la flota oscura, la Shadow Fleet, en relación con Rusia, pero sobre todo porque al ser los pagos denominados en yuanes ya no hay control de las autoridades financieras del sistema euro-dólar. Entonces, cuando se habla de potenciar el intercambio comercial y que determinados bienes, sobre todo los hidrocarburos, cada día pues se comercien más en yuanes, no solo tiene una implicación desde el punto de vista de que el yuan pueda tener un mayor peso específico en el comercio internacional, sino que también evita la fiscalización y también evita que puedas sufrir sanciones por parte de Estados Unidos o de Europa cuando te las pongas siguiendo los órdenes o los intereses de Estados Unidos. Esto es muy relevante porque estamos viendo cambios telúricos en la forma en la que se estructura el comercio internacional y que va a llegar un momento, yo creo que en ese momento estamos ya, en que todas las sanciones se incumplen. Se incumplen. Alemania está incumpliendo las propias sanciones a Rusia, Austria las está incumpliendo, Francia y Bélgica las han incumplido, España las ha incumplido.
Estados No, Unidos las está incumpliendo. a lo mejor el régimen de sanciones no es tan eficaz como algunos se Es que piensan. esa es la clave, es que es profundamente ineficaz. Es más, genera más problemas. Lo de las sanciones boomerang no es solo un caso exclusivo de Europa. Generan más problemas porque al final lo que haces es encarecer un producto que al final sigue llegando. Pero al hacerlo con más dificultad, teniendo que pasar por otros países y teniendo que recorrer en algunos casos más kilómetros o más millas, pues al final te cuesta más caro. Con un riesgo también de contaminación, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de petróleo y de gas natural licuado que van en barcos y que se recorren un montón de kilómetros para dar vuelta, ir a terceros países, mientras se benefician puertos de fuera de la Unión Europea. No quiero mirar a nadie, señores de Marruecos. Y todo esto al final, no, pues es ponernos un peso específico, ¿no?, sobre nuestros hombros y que nos dificulta el andar y el poder desarrollar una actividad diaria. Y en realidad, bueno, pues son problemas para nuestras propias economías. Sí, Si luego además, es así. si luego además el que vende sigue vendiendo, léase Rusia, léase Irán, léase el que sea, pues evidentemente estamos haciendo un pan con unas tortas. También era noticia, o ha sido noticia, Jerome Powell, la Reserva Federal, ha comparecido en el Senado y el mensaje básicamente es: los aranceles más altos podrían comenzar a aumentar la inflación este verano. Y este verano va a ser el periodo en el que la Reserva Federal considere posibles recortes de tasas. Este es el mensaje oficial que yo se lo explico básicamente y de manera muy sencilla. A Jerome Powell le da igual lo que pasa a su alrededor. Le da igual. Le da igual que el petróleo esté por debajo de los $70 el barril. Le da igual que el consumo privado en Estados Unidos empiece a congelarse. Le da igual que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos haya caído en el primer trimestre. Hasta septiembre no baja tipos y punto. Y se acabó. Y ya veremos. Se acabó. Y ya veremos, efectivamente. Y mientras tiene usted tanto, toda la razón del mundo. Y ya veremos. Ya veremos. Y mientras tanto, ya se verá. Y así eso ya. Eso ya. Sí, a sus amiguetes o a sus amos, como queramos llamarlo, de Wall Street, a eso es lo que haga falta. Porque quien me esté todavía defendiendo que la Reserva Federal está conteniendo la liquidez, está endureciendo las condiciones de financiación para detener la inflación, o no tiene ni pajolera idea de lo que está haciendo la Reserva Federal, o directamente, no sé, es un propagandista a sueldo de quien haga falta. La Reserva Federal está suministrando liquidez como nunca en la historia por la puerta trasera. ¿A quién? Pues a sus amiguetes, mediante una política monetaria fraudulenta para evitar que se disparen aún más los intereses en el supuesto mercado. ¿Es posible que la inflación siga aumentando? No es posible, prácticamente seguro que la inflación va a seguir aumentando. Claro, pero no por los aranceles, al menos no solamente, sino porque la Reserva Federal no está retirando liquidez, está inyectando más, pero de forma selectiva. A los gigantes financieros. Es así. Eso no tiene discusión. O sea, no hay nada más que asomarse a la situación para verlo. Y luego además hay un fraude de ley evidente, porque es que además se les permite hacer ingeniería contable y no apuntar en sus balances las pérdidas no realizadas derivadas de los inmensos montones de bonos del Tesoro que se han depreciado mientras subían los intereses de la deuda pública del país. 600.000 millones de dólares en agujero oculto. Estamos en un estado de fraude absoluto. Por eso, cualquier tipo de análisis que hagamos de, no, es que la Reserva Federal baja los tipos de interés medio punto o los sube un punto. Y entonces ya, ¿no?, todos sacan el librito y dicen, bueno, si sube los tipos de interés, se endurecen las condiciones crediticias. Sí, claro, las de los hogares y de las pequeñas empresas. Y si los baja, bueno, pues hay una flexibilidad en la concesión del crédito. Sí, hogares y pequeñas empresas. Pero, ¿qué pintan los hogares y las pequeñas empresas aquí? Si los que manejan el cotarro están enchufados directamente a la Reserva Federal como los de la película Matrix. O como un niño que va en la tripa de su madre. ¿Riesgo moral? ¿Qué riesgo moral? Sí. Si se ha fusionado ya aquí lo público y lo privado, ya nadie sabe dónde empieza una cosa y acaba la otra. Y alguno todavía dice, no, pero esto es la independencia de la Reserva Federal porque Jerome Powell está poniendo el pie en la puerta y está defendiéndose de un Donald Trump que quiere aplicar una política de injerencia monetaria. Esta gente está cobrando 100, 150.000 pavos por ser jefes de análisis de bancos en Europa, en Estados Unidos. Sí, efectivamente.
Y lo peor es que yo hablo con ellos de vez en cuando, y en algunos casos incluso en alguna televisión, y es que ellos se creen lo que están diciendo. Con lo cual es que son profundamente ignorantes, además. Bueno, yo creo que en algunos casos se lo creen. Muchos se lo creen, otros, César, ¿eh? Sí, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. O sea, se han autoerigido en analistas económicos y no saben dónde tienen, como diría el general Patton, saben menos de eso que de fornicación. Pero eso De apareamiento. De apareamiento, sí, efectivamente. Pero hay otros que simplemente lo que les digan que tienen que decir, ellos lo dicen y se han sacado. O sea, y a otra cosa mariposa. Y a otra cosa mariposa, efectivamente. A ver, Lady Triana también, que la he mencionado antes. Madre mía, en el Congreso hoy. ¿Te recuerda que yo le dije que al final esta señora iba a hacer bueno a Montoro? No sé quién ganaría. Eso es complicado, ¿eh? O sea, eso es difícil, ¿eh? O sea, ambos luchan por el trono de confiscadores. No cabe la menor duda de que efectivamente. Lo que pasa es que Montoro fue en tantas cosas precursor y hay tantas cosas que le han tumbado. Ella es una aprendiz, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ella es una aprendiz, porque además Montoro sabía dónde causaba el mal. O sea, Montoro sabía. Y esta mujer no sabe, pues si esta mujer es médica, o sea que no. Dice que es radicalmente mentira que España sea un infierno fiscal. Abro comillas. Hemos bajado los impuestos a la clase media y trabajadora. Y que no se lo quiera creer que reviente, chiqui. O sea, vamos, es que es algo por demás, ¿eh? Voy a acabar riéndome como García Serrano. Vamos a ver, señora Montero. Vamos a ver. ¿Ha aumentado usted casi 100 figuras tributarias? ¡Qué barbaridad! Ha disparado la recaudación un 50%. Ha castigado especialmente a la clase media y trabajadora. Y sobre todo, se ha creado un estado permanente, no solo de confiscación, sino de inseguridad jurídica, cometiendo todo tipo de prevaricación desde la agencia tributaria. Bueno, eso es innegable. Mire, le voy a decir algo, voy a guardar el nombre, pero anoche tuve un intercambio de WhatsApp con una amiga, que era una amiga muy cercana cuando yo vivía en España. Al venirme a Estados Unidos, lógicamente, pues hay una distancia. Y en un momento determinado le pregunté cómo iban las cosas, le pregunté por su hijo, etcétera, y me dice: bueno, tenemos que salir de España en unos 10 años. Y le dije: oye, pues a lo mejor tendríais que marcharos antes, ¿no? Tu marido, tu niño y tú. Y me dijo: no, es que lo estamos calculando sobre la base de la edad de mi hijo y sobre cuándo tiene que empezar a estudiar y todo lo demás, porque aquí en España no tiene ningún futuro. No, esto es terrible, que una persona de clase media, una profesional, porque además en el caso de esta persona es una profesional media, yo diría que seguramente bastante mejor pagada de la media de los españoles de clase media, que te diga que se va a tener que marchar de España porque no ve futuro para su hijo y está aguantando el tiempo hasta que el niño tenga que estudiar. Bueno, es que verdaderamente se te abren las carnes. Es absolutamente desolador. Y luego la manipulación constante, ¿no?, de las cifras, ¿no? Dice: oiga, es que en el IRPF, en la declaración de la renta, vamos a ver, si suman cotizaciones sociales y el IRPF, la renta, España es el sexto país que más grava estos conceptos, más que Italia, más que Japón, más que Dinamarca, más que Francia, incluso Suecia, dentro de la OCDE. Que son estados, bueno, Francia, Suecia, Dinamarca, ¿no?, que tienen, ¿no?, es un importante peso el sector público y también tienen un importante peso el sistema fiscal. Y siempre saca la misma cifra. No, es que en presión fiscal estamos por debajo de la media y por lo tanto tenemos que seguir subiendo. Y dice: bueno, sí, que mentira. Ese es un argumento el mantra, que lo utilizan, pero como un mantra, efectivamente, cada 2 por 3, y es una vergüenza. O sea, es que se te cae la cara de vergüenza. E insisto, todo esto siempre acompañado, que hay que decirlo siempre, por una pérdida de calidad de los servicios públicos. Bueno, además eso. Claro, porque si por lo menos se mantuviera la calidad, yo ya no digo que aumente, pero que se mantenga la calidad. Si no hubiera sido por el médico privado, yo estoy 5 días sin hacer programa. Porque no puedo ir a una farmacia a comprar unos antibióticos. Ya no es que no me vaya a atender el médico, que me dieron para dos semanas después. Dicen: váyase usted a urgencias.
Y bueno, pues entro con una infección de garganta y salgo, bueno, pues menos con el SIDA, seguramente salga con todo. Alguno a lo mejor también sale con el SIDA, si pasa allí mucho rato y al final se aburre y acaba haciendo lo que no debe, pues no lo sé. Sí. Luego, datos económicos de hoy, que también tenemos. Vamos a comentar algunas cositas así rapiditas. El cohete español. El cohete español está creciendo un 0,6% en marzo, la economía española. 6 décimas. 0,6. El trimestre anterior fue un 0,7. Claro, uno se coge la cifra interanual, dice, no, es que crecemos un 2,8. No crecemos un 2,8, crecemos un 0,7. Aún así es verdad que parece ciencia ficción en el contexto europeo, con Francia y Alemania pasando las canutas para poder registrar tasas positivas. Pero si uno se coge el trimestre anterior, el crecimiento era del 3,3, ahora es del 2,8. ¿Qué tira? El turismo, el gasto público y la cantidad increíble de inmigrantes del sur del continente americano que están viniendo aquí a trabajar, mientras que muchos españoles están cobrando la paguita. Españoles y marroquíes están pagando también cobrando la paguita. Sí. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque es lo que hay. Aquí los marroquíes no, hay algunos que vienen a trabajar, la inmensa mayoría no, y luego tenemos a gente, sobre todo del sur del continente americano y también de Europa del Este, que vienen aquí a trabajar. Esta mañana he tenido 2 tipos en mi casa que me han cambiado la lavadora y me quito el sombrero. Han hecho un trabajo extraordinario. Y me decían, no, sí, nosotros trabajamos aquí 10 horas para una multinacional y luego no tienen que vivir en un piso 4. Sí, eso sí. Bien. Eso sí. Dice, no, es que España va como un cohete. Hombre, ¿eso es ir como un cohete? No. Que prácticamente todo el empleo que estás creando sea empleo público de esta gente que viene aquí a partirse el lomo, porque vienen a partirse el lomo, ¿eh? Y que en cuanto les rascas un poquito son los primeros que critican las paguitas de los demás, evidentemente. También me decía uno el otro día, que está haciendo unas pequeñas reformillas en casa, y me decía uno, dice, ¿sabe qué pasa? Que si dejan de dar las pagas, entonces los españoles van a tener que ponerse a trabajar. Y entonces a lo mejor yo no tengo trabajo aquí. Bueno, la verdad es que escuchar a esta gente, su versión de las paguitas, es verdaderamente es digna de oírse. Claro, es que, claro, pensamos en las hordas de gente que nos está mandando Mohamed, pero luego hay otros que están viniendo aquí a dejarse el lomo. Sí. Pero a lo que voy es, ¿esto es un crecimiento sano y sostenible de cohete, propio de cohete? Evidentemente no. No. Luego, datos reales, datos importantes. El Producto Interior Bruto per cápita, por persona, teniendo en cuenta la inflación, ha caído desde los 25.000 euros de 2018 hasta 22.000 euros ahora. Es decir, en realidad el Producto Interior Bruto per cápita está bajando. España está en recesión. España está en el número 14 de 27 países en el ranking de PIB per cápita. Ha perdido 6 puestos respecto a 2018. Por lo tanto, la situación económica no es mejor ahora que en 2018. ¿Están los bares llenos? Sí. Aunque esta mañana he leído un indicador que a mí ya me ha metido el miedo en el cuerpo, don César. El consumo de cerveza está descendiendo. Aquí está pasando algo de verdad, entonces. Bueno, si está descendiendo el consumo de cerveza en España, aquí nos encontramos en una situación grave. Bueno, la verdad es que también cada vez hay más musulmanes, ¿eh? O sea, a lo mejor eso pesa en la historia. Yo tengo la sensación de que me he encontrado muy pocos musulmanes en España que efectivamente no consumieran alcohol. Cigarros sí, pero no cerveza. Exacto, no. Pero a lo mejor resulta que estos son más fieles a las enseñanzas del Corán y entonces eso está influyendo en el mercado. Los restauradores dicen que es por incremento de precios y porque ya ahí notan descenso de consumo en los restaurantes. Yo sigo viendo, también es verdad que yo vivo en una localidad de la Comunidad de Madrid donde pues afortunadamente no hay muchos problemas económicos y los bares siguen estando hasta arriba. Yo no sé si en todas las localidades españolas sigue sucediendo, pero incluso el día del apagón lo que hizo la gente en lugar de ir a buscar agua o comida se fueron al bar para beberse la cerveza antes de que se calentara. Lo cual pues dice mucho también. Muy bien, sí, ¿no? Dice mucho, sí. No, luego el tema de la vivienda, ¿no? Porque vamos a ver, alquilar está difícil, pero comprar. Solo pueden comprar los que tienen un salario de consejero delegado de gran empresa o los que lo hacen al contado. Una opción que cada día es más frecuente. Entonces tenemos los continuos errores políticos en la gestión del sector inmobiliario. Factores sociológicos que aquí hemos mencionado en varias ocasiones y que tienen mucho que ver, bueno, pues con esa falta de capacidad de muchas personas para
decidir buscarse la vida fuera de su terruño. Esto generó mucha polémica, pero hay sociólogos que me han escrito y me han dicho, ahí lo clavaste, Lorenzo, es que es así, es que esto no es que me lo inventé yo, este conocimiento viene de múltiples lecturas y de múltiples entrevistas. Luego, la protección de la ocupación. Y la llegada claro. Esa es otra, es otra, efectivamente. O sea, yo mismo me planteé, estando fuera de mi casa, pues cuando estuve viviendo en Málaga, me planteé tener que comerme la hipoteca de mi inmueble y no alquilarla porque yo tenía miedo de no poder recuperarla. Y así hay muchísimas personas. Sí, es así. Eso no tiene discusión. Y yo ni soy un especulador, que lo podría ser perfectamente, pero no lo soy, ni tengo muchos inmuebles y era el pan con el que comer. Era la voz cuando estaba en Málaga y el alquiler por lo menos para pagarme la hipoteca. Y luego todo esto, llegan fondos de inversión también con una potencia compradora que dispara precios en un contexto en el que la oferta de vivienda no crece por decisión política. Y esto ha creado una ratonera de la que no se puede salir. No se puede salir al menos en el corto plazo. Es decir, mentalícense. O sea, cuando salga el gobierno a decir que aprueba una ley y tal, olvídense, es todo propaganda. No se puede salir en el corto plazo. La única manera de salir de esta es construyendo más viviendas y aceptando que mucha gente no va a poder vivir en las ciudades. Es que no hay otra. Hay sitios donde no se puede construir porque no hay más sitio, porque no hay más espacio, perdón. Y en donde hay espacio hay mucha gente que no quiere ir. Habrá que construir. Distintos informes del propio sector inmobiliario y las cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que esa idea de España como país de propietarios, con un 80% aproximadamente de las familias que son propietarios de los inmuebles, está descendiendo. Sí. Es que fíjense. El precio del metro cuadrado de alquiler en España, con respecto a la época de la burbuja, 2007, hoy es el doble. Es el doble. Respecto a la burbuja. Y el número de personas que vive de alquiler sube, pese a que las rentas de alquiler son un 56% más caras que en el año 2007. ¿Cuál es la explicación? Pues la entrada del 20% del precio total, que hay que poner, más impuestos a la compraventa, los gastos de gestión, la imposibilidad de ahorrar, con unos salarios que evolucionan mucho, muy por debajo de los precios. ¿Y esto qué hace? Que mucha gente no pueda comprar y se tenga que ir al alquiler, un mercado al alquiler que ya estamos diciendo que está absolutamente caliente. Si se crean un determinado volumen de hogares y la oferta de vivienda disponible no crece en función de esa creación de hogares, vas a tener siempre un problema. Y luego además hay un elemento adicional y es la cualidad del ladrillo como valor refugio. Que cuanta más incertidumbre internacional haya, cuantas más tensiones geopolíticas haya, cuantas más guerras, cuantos más follones, cuantos más intentos de saqueo por parte de las autoridades europeas, cuantos más paquetes Next Gen, cuantas más amenazas pandémicas, pues al final la gente dice, bueno, pues me compro una casa y ya está. Y me dejo de historias. Y eso es así. Y luego además establecen mecanismos para que los grandes fondos, esos que dice el gobierno, ¿verdad?, va a evitar que los grandes fondos, los grandes tenedores de vivienda puedan seguir presionando. A los fondos se les ha abierto una puerta, sobre todo en Cataluña, para poder comprar vivienda a través del IVA. Con un IVA de... Fantástico. Entonces, grandes tenedores de vivienda, compañías, fondos de inversión, pueden esquivar la subida del impuesto de transmisiones en Cataluña por comprar inmuebles a través de la opción de tributar por IVA que luego se lo deducen. Y es así, es deducible. Usted cuando se compra la vivienda, usted no se puede deducir nada. Experimentos que ha habido también en Cataluña, la paguita de Colau. ¿Se acuerda usted de la paguita de Colau? Me acuerdo de la paguita de Colau, que estaba ella más orgullosa. Bien. Pero vamos, que don Rodrigo en la horca. Bueno, pues ya tienen los resultados del experimento de la política de Colau. Se han publicado varios informes, incluso en medios internacionales, en el Journal of Public Economics, porque esto era un experimento que se estaba llevando en Cataluña, que eran los beneficiarios de la renta garantizada. Se le daban 1.300 euros a cada familia sin ningún tipo de contraprestación. Fantástico.
y dicen, oiga, pero es A que mí no me importaría que me los dieran en las mismas a mí condiciones. lo que me extraña es que luego ellos se hayan sorprendido de que estas familias hayan reducido su participación en el mercado laboral en un 22% durante 2 años. Pero ¿quién va? Pues claro. O sea, la idea era, si nosotros le damos 1.300 euros a una familia, a las familias, les ayudamos a que superen la trampa de la pobreza y de esa manera pueden incorporarse al mercado laboral. Es decir, para que nos entendamos, bueno, pues son personas que ya pueden comer 3 veces al día, a lo mejor no pueden comer caviar si son muchos en la familia, pero bueno, quiero decir, ya pueden tener acceso, pueden tener una cierta ropa para presentarse en una entrevista de trabajo, incluso pueden, pues no sé, hacer algún tipo de formación y así se incorporan al mercado laboral. ¿Qué han descubierto los del estudio? Que reciben los 1.300 euros y dicen, ahora ya sí que no trabajo ni de coña. No, claro. Evidentemente, todos los experimentos que se han realizado en torno a rentas básicas, esa idea, ¿no?, que popularizó tanto el economista Piketty, con esa renta básica, con esa idea de que al final hay que proporcionar a todo el mundo una cierta renta y que de esa manera se va a incentivar la búsqueda de trabajo, pues todos se han encontrado con la misma realidad, es justo lo contrario. Es justo. Pero por otro lado, ¿a quién debería Pues eso, sorprenderle? ese es el tema. Es que es una de esas cosas que tú dices, pero bueno, ¿y esto a usted cómo le puede sorprender? Ya está, sinceramente. O sea, ¿a usted esto cómo le puede sorprender? Dígamelo. Sí, yo he contado la anécdota mía cuando fui al Servicio Público de Empleo en Málaga y me di de alta para cobrar 900 euros y la señora que me atendía me estaba diciendo que era tonto y que no pidiera y que no me diera de alta y que no trabajara porque me quedaban todavía 2 años de paro y me iban a pagar 1.300. Dice, ya, pero es que vas a perder dinero. Además, ella pensaba como que yo era un poco retrasado, que era tonto, porque incluso sacó un folio y apuntó 800 a un lado y 1.300 a otro, ¿no? Y me señalaba con el dedo diciendo, mire, usted viene aquí, va a cobrar 800 y a nosotros nos tiene que pagar 300 de autónomo. Y me hacía así con el dedo, iba golpeando en los 800 y luego cambiaba el dedo a los 1.300 y me indicaba, y esto es lo que le podemos dar nosotros. Y no tiene usted que trabajar. Entonces ya llegó un momento en el que le dije, digo, mire señora, su trabajo es ayudarme a mí, convencerme de que lo que tengo que hacer es darme de alta para pagar los 800. Para cobrar los 800, perdón, y pagar mi cuota a la seguridad social. No vivir de los 1.300. No, pues claro, es que al final eso es lo que hay. Y ese incentivo está ahí. Y para terminar, también quiero hablar un poco de Luis de Guindos. Luis de Guindos termina mandato como número 2 del Banco Central Europeo en mayo del 2026. Y algunos están pensando en que pueda ser ministro de un gobierno de Feijóo. Muchas cosas son cuento de la lechera, ¿no? Veo yo un poco aquí, ¿no, don César? A mí me parece mucho el cuento. Bueno, yo desde que Zapatero sé que aspira a sustituir a Pedro Sánchez, me parece que hay una corriente de enloquecimiento general que espero que no sea contagiosa. Él dice que no. Dice que en ningún momento se plantea volver a la política española. A ver, yo conozco a Luis de Guindos, personalmente he estado con él en 2 o 3 ocasiones, pero sobre todo he conocido a personas muy cercanas a él. Viví relativamente cerca su marcha al Banco Central Europeo y su salida del gobierno de Rajoy. Él en ningún momento quería seguir siendo ministro. Él siempre no quería, oiga. Él no quería. Él no quería, oiga. No quería, oiga. Él quería estar allí tranquilamente en el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, acaba el mandato y a ver qué pasa con tu vida. Ha hecho unas declaraciones criticando mucho a Sánchez por haber bloqueado la OPA de BBVA Sabadell, que ya contamos ayer que aunque la idea inicial de Sánchez era dar visto bueno a esta OPA, finalmente ha puesto una serie de condiciones que en la práctica pues dificultan mucho esta operación y lo ha hecho exclusivamente para favorecer los intereses del Partido Socialista de Cataluña, ya que Sabadell es una empresa catalana, ya habían hecho mucha presión. Sí. Habían hecho presión no solo en el ámbito catalán, sino en medios, vamos a decirlo así, de derechas nacionales, Sí. pagando campañas publicitarias en medios para que se dijera que la operación iba en contra del sistema financiero español.
Bueno, pero es que los medios de derechas nacionales, como usted dice, siempre se han llevado a partir un piñón con las oligarquías de Cataluña. Ahí De estamos. toda la vida, de toda la vida. O sea, Caixa, son Sabadell, nacionales hasta Repsol, que llegan a los nacionalistas, ¿no? Gas Natural Fenosa, Oinaturgy, La Caixa. la Caixa, Sabadell, Repsol también. Repsol con la vertiente vasca, pero Repsol también con nacionalidad catalán. Hostia, todas que la pelas, la pela. Hosti tú. Así que dentro de todas estas declaraciones, bueno, pues le ha preguntado al diario Hispanidad si se plantea volver a la política española y dicen que no tranquilamente y ya está, ¿no? Al final... O sea, esto es publicidad pagada para que niegues lo que quieres que todo el mundo empiece a hablar para que puedas hacerlo. Exactamente. ¿Qué calados los tenemos? Y que ya haya un run, ¿verdad? Sí. Y que ya haya un run y que ya digan, oiga, Guindos no podría volver justo en el momento en el que los Nadal, enemigos de Guindos, están poniendo la pica en Flandes y están intentando entrar en el Partido Popular. Pero que bueno, que si hay gobierno del Partido Popular, tampoco sabemos si va a haber gobierno. ¿Ustedes piensan realmente que va a cambiar tanto la cosa? Se acaba de votar Feijóo y todo el Partido Popular a favor de que metan en la cárcel a los padres y profesionales que se opongan a tratamientos trans a menores. Que los metan en la cárcel, señores. El PP, con RC, con Junts, con Bildu, con Podemos y con el BNG han apoyado en el Congreso la tramitación de una propuesta del PSOE para meter en la cárcel a los padres que consideren que sus hijos, antes de hacerse trans, pues a lo mejor tienen que ir a algún tipo de terapia de conversión, que es como se le denomina, que en el fondo pues es la negativa, ¿no? A que directamente el crío o la cría pues sean hormonados de forma masiva, sin ningún tipo de estudio ni acompañamiento psicológico previo. De tal manera que esto es una gran lacra porque tenemos a miles de menores a los que no se les hace ese seguimiento psicológico y al final pues se les arruina su vida, porque se les arruina su vida, muchos de ellos acaban suicidándose. Y la cárcel para quienes podrían impedirlo. Padres y terapeutas. Este es el Partido Popular de Feijóo, iba a decir de Mariano Rajoy, si es que son lo mismo. Pero es que tenemos a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba, ambos del PP, organizando una jornada sobre eutanasia presididas por María Jesús Botella, la cuñada de Aznar. Muy bien. Han realizado unas jornadas formativas dirigidas a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que van a dar apoyo a los profesionales que formen parte del proceso en eutanasias. Fantástico. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué pinta ahí María Jesús Botella? Porque es la delegada territorial de Salud y Consumo. Muy bien. Hermana... Mire, y luego dirán que no hay amor a la familia y que estos partidos no se ocupan de la familia. Yo no conozco a nadie con una capacidad de colocar parientes como esta gente. La familia, con G. La familia, sí, con G y L. Es. La familia. Ya me ha entrado ambrucia, don César. Me voy a comer una pisita, yo creo, hoy. Me voy a comer... Estamos hablando aquí de corruptelas y de mafias. Al final los mafiosos eran unos amiguetes comparados con todos estos, don César. Bueno, yo recuerdo una época en que había un catedrático en España que falleció hace años, muy mala persona, por cierto, y había quien le había construido un mote como para que pareciera que era italiano, ¿no? Uh-huh. Entonces a su nombre le añadía un one, y entonces sonaba como italiano, como si fuera un mafioso. Y yo que conocía a este repugnante sujeto pensaba, pero si la mafia tiene un código de honor que este jamás lo hubiera seguido. O sea que claro, a veces se habla de la mafia, bueno, la mafia son homini de honore, ¿no? O sea, existe un código de actuación que muchísima de esta gente es que ni lo olfatea. Se acaban de imputar a un escolta del presidente del Senado en el caso que se está investigando en la Audiencia Nacional por el tráfico de 13.000 kilos de cocaína importados desde el Campello.
13.000 kilos de cocaína. Además, cualquiera que conozca Campello, salvo que haya crecido mucho desde la última vez que yo estuve, que puede ser hace 13 o 14 años, Yo estuve pues hace poco. Pues si tanto kilo no cabe ahí. O sea, que es algo impresionante. ¿Sabe usted a quién le gusta mucho el Campello? No, A José Bono. No me diga. Sí, y además se le olvidó consignar que tenía un piso en el Campello y se lo ocultó en su momento al fiscal del Estado. Anda, mira. Hombre, Sí. tenía una banda... Tiene tantas que yo entiendo que se le olvide. Tenía una banda municipal que estaba bastante bien, pero vamos, tanto como para comprarse un piso por la banda municipal, a mí me parece un poco exagerado. Por cierto, banda municipal que se debe a un compositor y músico ciego, que creo que incluso le pusieron su nombre a un instituto en Campello o al conservatorio o algo así, y está bien, pero vamos, tanto como para comprarse ahí una casa, a mí me parece un poco exagerado, ¿eh? Este año no me voy a quedar sin playita, pero sí he estado en el Campello alguna vez, sitio tranquilito ahí con los chavales y esas cosas, pero bueno, para que vean cómo está el percal, para que vean cómo está el asunto y todo el contenido que una vez más hemos traído en el Despegamos de hoy. Don César, me quedo un poco asustado por el posible regreso de Guindos, porque es que si ponen a Guindos... Guindos, el retorno. Claro, el retorno. Y a Feijóo, yo va a haber momentos en los que voy a mirar a Feijóo y voy a estar viendo a Mariano Rajoy. Literalmente. Sí. Aunque a mí lo que más miedo me da es que Cuca Gamarra pueda ser ministra de algo. Bueno, Cuca Gamarra puede ser ministra de lo que quiera. O sea, tiene una ignorancia tan absoluta puede ser de cualquier cosa relevante y que carece completamente de ideología, con lo cual totalmente. Es perfecta. Sí. O sea, Cuca Gamarra la pueden nombrar ministra de lo que quieran, que va a dar lo mismo. Una noche uno se levanta a lo mejor de la cama porque a lo mejor está durmiendo mal, va por un vaso de agua y se encuentra a Cuca Gamarra en el pasillo, infarto seguro. Bueno, no sé si para tanto, pero verdaderamente es notable el servilismo al que han llegado algunos en relación con el Partido Popular, por eso que el Partido Popular se supone que va a ganar las próximas elecciones, subrayo, se supone. Están en ello porque buena parte de la operación es para eso, la operación Feijóo, que en su momento no salió y que ahora están intentando que salga, pero lo llevan clarinete. No, y están en un plan servil, pero algo por demás, ¿eh? O sea, pero un peloteo. Bueno, he visto, que creo que es una de las imágenes más deprimentes que me ha tocado ver últimamente, como el alcalde de Madrid, que lo está haciendo bastante mal entre nosotros, sí. Pues decide darle una patada a un globo y como si estuvieran en la corte de Luis XIV, todos aplaudiendo como imbéciles. Sí. Pero claro, si han aplaudido al dictador Zelensky, ¿cómo no van a aplaudir al alcalde de Madrid, que a fin de cuentas es un pitufillo, ¿no? O sea, es algo, de verdad, el grado de desplome moral, de vileza ética al que han llegado las furcias mediáticas en España es algo por demás. El día menos pensado se dan premios a sí mismos o le dan un premio a un ucraniano, ¿eh? O sea, está llegando la cosa a unos extremos. En algún caso puede ser a la vez las dos cosas, ¿no? Exactamente, a un grado tal de prostitución. ¿Vamos a hacer nosotros los premios de La Voz finalmente, don César? Pues no, pero vamos, si hiciéramos los premios de La Voz y nos premiáramos don Isaac, usted y yo, a ver quién nos dice nada después del aquelarre que han montado algunos hace pocos días. No podríamos invitar a ningún político, no podría venir Ayuso, ni el alcalde Almeida, ni ninguno de estos. Claro. Ni ninguno que da patadas a globos, o sea, claro. Efectivamente. Pero bueno, de verdad es algo increíble. Yo vuelvo la vista atrás y digo, verdaderamente son más viejos. Algunos se les ve claramente enfermos, pero son infinitamente más malos. O yo era muy inocente cuando estaba cerca, y entonces me parecía que eran buenas personas y todo lo demás. No, veo que es gente sin un milímetro de decencia, de ética y de cordura incluso. Bueno, mañana seguiremos. Prepárense porque vamos a tener aquí en el programa, no, porque somos gente inteligente, pero toda la tarde de hoy en España y toda la noche vamos a el que siga un poco la información en medios digitales y tal, va a empezar a ver cómo el gran titular es que Trump amenaza a España con hacerle pagar el doble en un acuerdo comercial por la rebelión de Sánchez en la OTAN. Esto es todo un paripé.
Sánchez ha firmado y ahora se va a comer el marronazo público de ser vilipendiado por Trump. Él saldrá a responder y así pues se seguirá manteniendo el teatrillo de que en realidad es un líder yo que soy se el opone. único, exacto, yo soy el único que aquí tiene bolas para oponerse a Donald Trump. Exactamente, y así pues le ayudará a diluir pues todos los escándalos que tiene sobre la mesa, que es la gran baza que está utilizando ahora un Sánchez que pues, todos sabemos que hace ya mucho tiempo que tiene las rodillas rojas cuando de hablar de su relación con la OTAN se trata, don César. Bueno, qué rojas, tiene las Carne rodillas viva, de un camello, vamos, las tiene ya convertidas en callo, o sea, esa es la realidad. No nos podemos engañar. En fin, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.